si miramos la palabra del Señor, hermano, me impacta cómo el pueblo de Israel pasó algo muy similar a lo que nosotros acá en Bolivia hemos pasado. Y por eso es que quiero hacer este paralelismo y poder aplicar la palabra del Señor a nuestra realidad, porque creo que el Señor nos revela su voluntad a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y primero, hermano, al ver el gobernante que existía en el pueblo de Israel en ese momento, era el faraón, el rey del imperio egipcio. Y es importante recordar que el faraón no era un hombre santo, ¿no es cierto? Ni muy bueno ni inocente. Él era brutalmente dictador, hermano, a quien no le importaba el terrible abuso que podía aplicarle al pueblo de Israel, que ya en ese momento era alrededor de 1.500.000 personas que se había proliferado este pueblo, y los faraones egipcios habían esclavizado al pueblo, y posiblemente este faraón en cuestión fue el que proclamó la ley de que todos los primogénitos del pueblo de Israel tendrían que morir, porque no se olviden que el pueblo de Israel crecía en número y se convertía, por supuesto, también en una amenaza. Y entonces fueron 400 años que los egipcios tuvieron al pueblo de Israel totalmente esclavizados, obligándolos a tener trabajos forzosos, maltratando a los hombres, violando a sus mujeres, con matanzas en masa en muchas de las oportunidades. Segundo, al menos en un par de ocasiones el faraón también, la palabra lo dice, que endureció su corazón. Porque aunque no lo creamos, todo hombre, aunque sea muy malo, tiene un corazón. Pero lo interesante es ver lo que pasó en Éxodo capítulo 8, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, dice: pero viendo el faraón que le habían dado reposo, es decir, endureció su corazón. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Mas faraón endureció aún esta vez su corazón. No sé si usted tiene más o menos una imagen similar de lo que ha venido sucediendo en nuestro país. Cada vez que este gobierno veía cómo se derrumbaba y cómo su estructura se fisuraba y se destruía cada vez más, es muy impactante darnos cuenta la dureza del corazón del expresidente. Dios le dio al faraón muchas advertencias, cada vez más severas. Les hablaba del juicio que tendría que pasar si es que no liberaba a su pueblo. Faraón eligió traer más juicios sobre sí mismo y también sobre su nación, endureciendo su corazón aún más. Pero ¿qué pasó? Durante la historia nos podemos dar cuenta que no solo el problema era el faraón, que el problema que existía mayormente era el pueblo. Sin embargo, gracias a Dios, el Señor nunca se olvida de su pueblo, por más malo que sea, por más desobediente, inconsecuente, por más que nosotros como pueblo nos hemos olvidado de Dios muchas veces. Por mucho tiempo nos hemos olvidado de Él. Entonces, tenemos la satisfacción de que Dios no se olvida de nosotros, amén. Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 12 dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal y de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjese que desde el principio que Dios habló con Moisés, fue muy claro
en lo que él debía hacer. Primero que nada le convoca a un líder y le dice, esto es lo que vas a hacer, pero el paso siguiente es lo último que dice el versículo. Dice, y cuando salgan de Egipto, me serviréis a Dios sobre este monte. Cuando salgan de la esclavitud, lo que toca hacer a partir de ahí es servirme a mí. Y en primera instancia lo que Moisés hace es mostrar su debilidad, mostrar su temor, mostrar su miedo, incluso mostrar sus dificultades físicas que tenía. Soy tardo del habla, le dijo. Manda a otro. ¿Por qué no puedes mandar a otro? Y hay algo más que le dijo. Y cuando yo me presente al faraón, ¿qué le voy a decir? No sé hablar. Y si me preguntan de quién vengo, ¿qué les voy a decir? Y lo cierto, hermano, que cuando tenemos nosotros un reto tan grande como la liberación de una nación, es muy lógico que tengamos una serie de dudas, una serie de temores, de miedos, y empezamos a evaluar todos los contras que existen, tanto dentro como fuera de nuestras posibilidades, para ver si podremos triunfar. Pero esto es tan humano y muestra que siempre nosotros colocamos nuestra esperanza y nuestra fe en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. Y ese es el problema del hombre, que cada vez que él cree que es capaz, Dios le muestra que no. Pero cuando el hombre ha abandonado sus posibilidades y decide obedecer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, aunque parezca muy contrario y muy difícil, es cuando Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Y finalmente Él hace el favor y viene con mucha gracia y con mucho poder a libertar a su pueblo. Dios le dio el mensaje muy claro a Moisés de lo que debía hacer y cómo debía hablar. Interesante que cuando Moisés le pregunta, ¿en nombre de quién tengo que ir? Y entonces cuando yo me presente a este faraón, ¿qué le voy a decir? Dijo Moisés. Y el Señor le dice, dile que vienes de parte de el gran yo soy. Cuando el Señor dice el yo soy, Él nos está diciendo que Él es todo, que Él es el mayor, que Él es el principio y es el fin, que el poder del hombre no tiene capacidad de ponerse enfrente del poder del Dios viviente. No hay ejército, no hay fuerza, no hay nada que se pueda ir en contra de la capacidad y del poderío del Rey de Reyes y del verdadero soberano. Ese es el yo soy. Yo soy. Y luego también le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice, una vara. Ponla en el suelo. Y Moisés la pone en el suelo y en el instante se convierte en una víbora, en una culebra. Y ahí Moisés comprende que el poder que estaba con él era mayor que estaba con el poder que estaba con su adversario. Luego de eso, hermano, ¿qué más pasó? El Señor envía las plagas. Esto es la evidencia, hermano, de que el Señor siempre tiene un plan. Pero Dios no abandona a su pueblo, amén. 10 plagas vinieron sobre Egipto. ¿Sabe? El Señor había dicho que obviamente debía tener mano dura. La palabra lo dice, voy a tener mano dura con el adversario, con el faraón. Y así fue. Yo me quedo impactado, hermano, cuando apenas hacemos un recuento de todo lo que pasó en Bolivia y vemos que más de 10 plagas estuvieron en este país. Si quiere le hago un repaso rápido de 10 plagas bolivianas. ¿Amén o no amén? Eso le gusta, ¿no? Le gusta. Ajá. El evidente desenfreno moral que existía en este gobierno. El caso de la Zapata.
El descubrimiento de los negocios tan exorbitantes, las adjudicaciones a empresas, el party con sus fotitos en internet. El descubrimiento de los negocios, y ya dije, el descubrimiento de un estado narcotraficante, la construcción de aeropuertos en lugares que no justificaban, pero justificaban para otra cosa. La quema de la Chiquitanía, eso fue uno de los acaboses del gobierno de Evo Morales. El rechazo de la democracia en el 21 de febrero. El descubrimiento de los millones de euros en cuentas del extranjero a favor de Evo Morales y García Linera. Los papelones que hacían ante la prensa internacional hablando mentiras totalmente evidentes a los ojos de muchos. El explícito rechazo a Dios, como por ejemplo cuando fue a fundar un colegio y dijo: Jesús el Salvador debería llamarse Tupac Atari el Salvador. Como cuando dijo también que Dios nos salve. No, Dios no nos va a salvar. Es la fuerza política y el pueblo que nos va a salvar. Del cielo solamente cae la lluvia. Mientras que la palabra del Señor dice que del cielo viene nuestro socorro. Las mentiras exageradamente descaradas de sus declaraciones, la traición de sus aliados, empezaron a caer unos tras de otros. Y la torpeza que caracterizaba cada una de sus declaraciones. Y no era porque son tontos. La gente decía: uy, realmente estos tipos son muy tontos. Pero no era porque son tontos. ¿Sabe por qué era? Porque la palabra del Señor dice: tus enemigos van a tropezar y van a caer. Tus enemigos van a ser distraídos, confundidos, van a resbalar y van a caer. A Alvarito no le salía una, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, hermano, de que todas estas plagas vinieron en nuestro pueblo. ¿Y sabe qué? Era la mano de Dios. Era la mano de Dios. ¿Por qué hace años atrás no sucedían todas estas cosas? Todo empezó a suceder de una forma conjunta, porque llegó el tiempo de la liberación de Bolivia. Tercero, hay algo que sucedió con el faraón en el tiempo de Egipto. No solamente el faraón endureció su corazón, sino que pasó algo más. Dios endureció el corazón del faraón todavía más de lo que él lo había hecho. Romanos capítulo 9, versículo 17 dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En los capítulos de Éxodo, el Señor muestra que evidentemente dice: Dios endureció el corazón del faraón. Pero aquí le estoy dando el resultado del por qué. El por qué fue que Dios hizo esto. Faraón y Egipto habían atraído estos juicios sobre ellos. 400 años de esclavitud, asesinatos en masa. Y en la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que Dios tenía que venir con su justicia sobre el pueblo y también sobre el faraón. Pero uno dice: ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios endurece el corazón de un dictador? De un hombre que está oprimiendo el pueblo. ¿Por qué es que el hombre no se quería bajar de esa silla durante tantos años? ¿Por qué es que el tipo se quería morir ahí? ¿Por qué es que el chavismo continúa? ¿Por qué es que Cuba está como está hasta hoy? ¿Por qué hay tanta dureza y tanta maldad en el corazón de estas personas? Probablemente es Dios que está endureciendo el corazón de estos hombres. ¿Y sabe para qué? Porque
Aquí lo expresa la palabra, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. El Señor le dice a esos gobernantes, yo te estoy haciendo duro. Yo te puse en esa silla y como yo te pongo, también te puedo sacar. Pero la razón por la que el Señor lo puso ahí fue para mostrar su poder. El Señor, nuestro Dios, es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con el propósito que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante descubrir que el Señor no hacía esto antes, lo sigue haciendo hasta hoy. El Señor dejó ahí a Evo Morales, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos alejamos de Él. El Señor dejó ahí a Evo Morales, ¿sabe por qué? Porque claro, hace 14 años atrás, nuestro discurso también era separatista, nuestro discurso también era racista, porque también teníamos un gobierno corrupto, porque también impuestos internos era, todos lo sabemos. Y el Señor permitió que venga un dictador a oprimir de una peor manera a su pueblo. Pero no fue hasta que un líder se levanta en fe, enciende la chispa de todos los bolivianos, acobardados de tener la opresión, pero sobre todo levantados en un espíritu, en una fe que encendió y nos hizo entender que no era una lucha con balas, que no era una lucha con ejército, que era una lucha espiritual. Y por fin el pueblo se levantó. Y por eso este gobierno cayó. Lo hemos visto en Bolivia. Y ha sido evidente cómo esta fe y la unidad del pueblo fue la que triunfó finalmente. La dureza del corazón del faraón continúa hasta hoy. Pero eso solamente va a acarrear más juicio para él. Dios detuvo al ejército de Egipto. Éxodo capítulo 14 versículo 13 y 16 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más y para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire esta declaración, es una pregunta: ¿por qué clamas a mí? O sea, ya la tarea del clamor, el encuentro con Dios, recibir la dirección de Dios ya había sucedido. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Moisés ya sabía, ya lo había hecho. El pueblo ya había salido de Egipto, estaban camino a su liberación. Pero cuando muere el hijo del faraón, el faraón se levanta en una nueva ira, endureciendo aún más su corazón, y dice: vamos a matarlos a los israelitas ahora mismo. ¿No era lo que pasaba? Desde México estaba, ¿no? Mandando mensajitos, intentando continuar con la destrucción de nuestra democracia, con la destrucción de nuestro país. Y muchos cayeron a fuego de bala. Así fue. Y vino el faraón con caballo y todo, y la gente empezó a mirar para atrás. Yo lo tengo que contar porque si me pongo a leer todos los versículos no acabamos, pero se lo parafraseo. El pueblo empezó a mirar para atrás y vieron que venían los egipcios a caballo a matarlos a todos. Y adivinen qué fue lo que pasó. El pueblo empezó a reclamar a Moisés. El pueblo otra vez empezó a dejar de tener fe. Otra vez el pueblo empezó a decir: nos trajiste a este desierto para que vengamos a morir en manos de los egipcios. Qué terrible. Y mire lo que Dios le dice a Moisés en esta pregunta. Capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces la pregunta fue: ¿por qué estás clamando? Es que ya no es tiempo de orar. Ya oraste mucho. Ya te concedí. Ya te dije lo que debías hacer. Ahora es tiempo de marchar. Ahora es tiempo de levantarte. Decirle a la gente que marche, y los milagros van a pasar en cuanto la gente se active, porque ya yo estoy con ustedes. Alza tu vara, le dijo. Es lo que nos toca hacer a los bolivianos. Ya salimos de la esclavitud. Oiga, el primer día que después de que Evo renunció, yo estaba así. Oiga, qué felicidad, ¿no? Qué alegría, ¿no? Y de ahí, ¿y ahora qué? Ahorita vamos a llegar ahí. Lo que quiero decirte con este pasaje es exactamente lo que Moisés tenía que haber hecho con su pueblo. Marchen. Hermano amado, hoy es un tiempo de que no podemos parar. El Señor ya nos dio las armas. El Señor nos ha mostrado que la fe, si es tan pequeña como un grano de mostaza, solamente eso hace falta para poder decirle a esa montaña que se mueva, y se moverá. Y nosotros hemos sido testigos que la montaña se movió. No podemos dudar ahora. Tenemos que seguir. Y sabemos dónde está el poder. Y yo quiero decirte otra cosa más. Los nuevos líderes que se han levantado hoy se han dado cuenta dónde está el poder. El poder está en el Dios soberano, en el Dios de los ejércitos. Y su pueblo es el que porta el poder de Dios. ¡Marchen! ¡Marchen! ¡Marchen ahora! ¡Levantémonos ahora! El Señor quiere que tengamos una iglesia poderosa. Hermano, es el tiempo de que las generaciones se levanten para gobernar. Y no te estoy diciendo que ahorita te postulé y armé tu partido. No estoy diciendo eso, por favor, cuidado. Porque también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que estoy tratando de decir, hermano, es que son nuestras generaciones que nos hemos venido capacitando. ¿Saben qué? En los principios, en los fundamentos de Dios. Es esta nueva generación de jóvenes la que tiene que venir a conseguir la Bolivia prometida. Porque son personas que no van a vender sus principios. Porque son personas que tienen a Dios como lo primero en sus vidas. Y ya empezó. Ya empezó. Pero hay un largo camino por recorrer. Y cuidado que nos quedemos 40 años en el desierto. Quinto, Dios promete una tierra prometida. Dios promete una tierra, mejor dicho. Éxodo capítulo 6, versículo 8 dice: y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Otra vez, yo soy, ¿no? Yo soy. Yo hago lo que quiero, yo sé cómo. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Yo sé cómo es el paso 1 y el paso 10. Yo sé cuál es el proceso. Yo sé lo que tiene que pasar. Yo sé los ciclos que se tienen que cerrar para que se abran los nuevos ciclos y los nuevos tiempos para la iglesia. Pero mientras un ciclo no se cierre, un nuevo tiempo no se abre. Una nueva Bolivia es lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos han escuchado esas promesas? Hermano, y no solamente por las profecías. Hemos escuchado que Bolivia es el corazón de Sudamérica. Hemos escuchado que Bolivia va a ser una nación de donde va a salir la luz del evangelio, de la palabra de Dios para otras naciones. ¿Y no está siendo así hasta ahora? ¿Cuántos tenían vergüenza de ser bolivianos antes? Y no levante su mano. Pero le pregunto, ¿usted tiene una polera de Brasil? ¿Tiene una polera de Argentina? ¿Cuántos tienen una polera de Bolivia?
somos pocos. ¿Sabe por qué? Porque nos daba vergüenza ser boliviano. Porque claro, nuestro país, un país narcotraficante, un país consumidor de pornografía. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hace poco hice una investigación en los servidores, tanto de las plataformas de YouTube como de AT&T, y a través de las direcciones IP se puede saber cuáles son los países mayormente consumidores de pornografía. Ni sabe en lo que nosotros somos buenos. Somos un país que tiene muchos problemas, pero el Señor ha sido misericordioso, porque fuimos también un país que se postró. También fuimos un país que se arrepintió. Fuimos un país también que se tomó las manos y oró en petición de que se apague el fuego de la chiquitanía. Fuimos un país que se puso a los pies del Cristo, y por esta libertad y por esta democracia nos postramos en clamor al Señor, y el Señor lo ha concedido. Pero aquí empieza, no aquí termina. Y ese es el problema, hermano, que el pueblo sigue pensando en sí mismo. Ese es el problema, que hemos metido la Biblia al palacio y hasta aquí, perfecto. Pero la Biblia en el palacio físicamente no significa mucho. Porque la Biblia en el palacio tiene que estar, más que en el palacio, en el corazón de todos los bolivianos. Y solamente el pueblo de Dios es el que puede llevar la iglesia a todo lugar. Solamente el pueblo de Dios puede llevarle el mensaje y la palabra del Señor a cada rincón de esta Bolivia. Y solo así va a haber una transformación social. Y yo no te digo que tú no tengas preferencias políticas, por favor, esto no me lo malentiendas. Pero estoy hablando que cuando existe un movimiento que viene de la palabra de Dios, un movimiento de fe, el pueblo de Dios tiene que estar atento para descubrir qué es lo que el Señor está hablando. ¿Sabe? Vemos cómo se levantó la posición. Y es que hay personas, hermano, que realmente en vez de juntar, desparraman. Yo quiero mandarle un mensaje a todos los políticos que me están viendo ahora por las redes sociales. No dividan nuestro país. Necesitamos unidad. Hoy estamos en esta etapa. Bolivia tiene que ser llenada de la palabra de Dios. El Señor quiere que entendamos algo hoy. Dios no está con miedo, Dios no está turbado. Él está listo para entregarnos una tierra prometida. Pero Él está esperando a ver lo que tú haces. El Señor está esperando cuál es la reacción de su pueblo. Y la pregunta es esa: ¿cuál va a ser tu reacción? La tarea que tenemos ahora como pueblo boliviano es escuchar la voz de Dios. Porque si no, vamos a estar caminando en el desierto durante 40 años y probablemente hasta que muera una generación y venga otra generación que le entienda. Me quedo impactado y muy triste. Como Argentina volvió a Egipto. Y no me olvido que en la palabra del Señor eso se muestra. Cómo hubieron personas que caía el maná del cielo, hermano, y no les gustaba la comida que Dios le daba. Querían volver a las ollas de Egipto. Cuidado, que seamos un pueblo que menosprecie las leyes de Dios como lo hicimos antes. Menospreciamos las leyes de Dios. Hoy nos toca ser sensibles a la voz de Dios. Josué y Caleb fueron personas que entraron a la tierra prometida. No se olvide cómo fue. No se olvide que fueron 12 hombres a mirar la nueva tierra. Llegaron a la tierra y la tierra era hermosa, estaba llena de abundancia, pero estaba habitada por otros gigantes. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Cuando volvieron a decir lo que pasaba, 10 de ellos dijeron: no, esos nos van a destruir, esos nos van a ganar, esos nos van a
vencer son muy grandes. Pero Josué y Caleb, la palabra dice que tenían un espíritu diferente. Y eso es lo que el Señor quiere lograr en esta generación, que hayan personas que tengan un espíritu diferente. ¿Cuál es el espíritu diferente? Un espíritu que se entregue a Dios, un espíritu que escuche su voz, un espíritu que en vez de planificar 3 días de orgía para los carnavales, en vez de adorar al diablo en otras naciones, se empeñen en buscar a Dios, en implantar las leyes y las normas de su reino, en salvar al perdido, en curar al que está enfermo, el rescatar a las viudas, el darle hogar al huérfano. Y nada de esto funcionaría si no nos empeñamos en predicar la palabra del Señor a tiempo y todo tiempo y fuera de tiempo, para que todo aquel que no le conoce le conozca. Eso es lo que el Señor quiere. Debemos unirnos también las iglesias. Pastores amados que me escuchan, es tiempo de unidad. Ningún pastor es mejor que el otro. Es tiempo de unidad. Tu iglesia no es más grande. Tu iglesia te la dio el Señor. Y la iglesia no es más grande. La iglesia es una, es el cuerpo de Cristo. Amado pastor, unámonos. Y por último, el último consejo. Primero, escuchemos la voz de Dios, unámonos, honremos a Dios. Ahora que hemos vencido, alabémosle como Él pidió. Pero hay algo más. Quiero pedirte a ti, que ya estás dentro de la casa de Dios, lo mismo que Pablo le pidió a Timoteo. Le dice: hijo mío, aviva el fuego que hay en ti. Nosotros vivimos en dictadura tanto tiempo, ¿sabe por qué? Porque nos merecíamos una persecución, porque merecíamos ser azotados. Y ahora que somos libres, ¿qué vamos a hacer? Aviva el fuego que hay en ti, te dice el Señor. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo podés avivar el fuego? Bueno, abrí tu casa. Deja de estar en medias tintas. Anda a tu grupo. Recibí la palabra. Pedile perdón a tu esposa. Reconcíliate con tus hijos. No seas el cristiano que nadie sabe. En tu trabajo, si ves a una persona perdida, tenés la palabra para enseñarle. Tenés la cura en tus manos. Aviva el fuego que hay en ti. No pongas a la iglesia en el último lugar de tus prioridades, porque la iglesia es tu casa y aquí recibís el alimento, aquí te capacitas, el Señor te adiestra de poder, aquí se abren los cielos. Levanta tu mano. Dios amado, gracias. Gracias, Padre, por tu pueblo y porque hemos visto en tu palabra, Señor, que tú nunca te olvidaste de tu pueblo, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón porque siempre tú has esperado que nosotros te amemos, que nosotros te honremos. Dios amado, que te alabemos en el monte, que te alabemos, Señor, en nuestras casas. Perdónanos, Señor, si hemos sido infieles. Dios amado, queremos tener esa tierra que tú prometiste a nuestros padres. Dios amado, queremos paz para Bolivia. Pero no solamente paz, queremos que tu presencia esté aquí. Queremos que la Biblia esté en el palacio y esté en el corazón de los bolivianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu pueblo, Señor. Que todos los propósitos de sus negocios, de sus emprendimientos, Señor, tú puedas bendecirlos. Acompáñanos esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.